Hay fuerzas también de fricción, cuando dos cuerpos están tocando entre sí, bueno, hay fuerzas intermoleculares que generan fricción. Hay fuerzas, por ejemplo, cuando uno agarra una masa y la ata a un resorte o a un elástico, hay una fuerza elástica. Bueno, ahí hay fuerzas de distintos tipos y cada fuerza tiene una determinada expresión. Entonces, la idea de la guía de dinámica es con un subconjunto de todas las posibles fuerzas que uno se puede imaginar, tratar de jugar un poco con cuerpos que están apoyados en planos inclinados, que se pueden mover, donde hay fricción, donde se caen por el peso y demás, y tratar de ver cómo se identifican las fuerzas, cómo a partir de identificar las fuerzas en el sistema yo puedo calcular las aceleraciones de los cuerpos, y una vez que tengo las aceleraciones de los cuerpos, ya ahí puedo usar lo que aprendí antes, que es empezar a integrar las ecuaciones de movimiento para calcular, por ejemplo, la posición o la velocidad. Y para eso sí voy a necesitar condiciones iniciales. Entonces, algunas cuestiones que tienen que ver con unidades. Entonces dijimos que la masa en el sistema MKS se mide en kilogramos. La aceleración, ya habían visto que se mide en metros sobre segundo cuadrado. Entonces la fuerza es kilogramo metros sobre segundo cuadrado, que es Newton. Entonces, por ejemplo, el peso, cuando los físicos nos referimos al peso de algo, no nos referimos a la masa, sino que el peso para nosotros es una fuerza. Entonces, la fuerza peso, como fuerza, es un vector y se mide en unidades de Newton, mientras que lo que cotidianamente llamamos el peso, yo cuánto peso, es lo que nosotros llamamos masa, y eso se mide en kilogramos. La diferencia está en que la masa es una propiedad intrínseca de los cuerpos. Yo tengo la misma masa acá que en la superficie de la Luna. Y sin embargo acá peso más que en la superficie de la Luna porque la atracción gravitatoria acá con la Tierra es más intensa que la atracción gravitatoria con la Luna. Así que nada, son sutilezas, pero tengan en cuenta esas cosas. La masa es un escalar, se mide en kilogramos en el sistema de MKS. Y el peso es una fuerza, entonces es un vector. Y como fuerza, las unidades para medir es el Newton, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Bien, entonces voy a tratar de ser como bastante esquemático acá, y después vamos a ir y vamos a resolver algún problema en particular. Entonces, en general, digamos, los problemas de la guía lo que hacen es nos presentan una situación física donde tenemos varios objetos que están interactuando entre sí, y entonces lo que uno tiene que hacer, más o menos, esto es una especie de receta, es lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las fuerzas que están aplicadas en cada objeto. ¿Está bien? Incluso uno puede estudiar cuáles son los pares de fuerza de acción y reacción en el sistema. Y también tiene que ver cuáles son los vínculos. Por ejemplo, si hay un piso y hay un objeto apoyado en el piso, hay un vínculo que dice que ese objeto no puede atravesar el piso. Entonces, necesariamente el objeto va a estar vinculado a moverse en un plano, que es el plano que determina el piso. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que mirar, es eso, cuáles son las limitaciones de los cuerpos a la hora de moverse. Después lo que tengo que hacer es fijar sistemas de referencia. A veces con uno solo alcanza para describir, por ejemplo, si tengo dos objetos que se mueven en la misma dirección, alcanza un único sistema de referencia para referirme a la posición de cada uno de los objetos. Ahora, si tengo dos objetos que hacen cosas distintas, por ejemplo, que se mueven en rampas distintas, con ángulos distintos, ahí lo que me conviene hacer es fijar dos sistemas de referencia distintos, uno para cada cuerpo, y en todo caso después veo cómo se relaciona un sistema de referencia con el otro, como para poder traducir toda la información de uno a el otro. Bien. Lo único que no cambia cuando tengo varios cuerpos es cuál es el origen del tiempo. O sea, ahí sí tengo una única referencia temporal, que es que, por ejemplo, póngale que a t igual a 0 pasa tal cosa, y eso pasa para todos. Así que el tiempo es una cosa, lo voy a considerar como una cosa universal, pero la posición de los cuerpos lo puedo tomar distintos sistemas de referencia para distintos cuerpos. Ahora en un rato vamos a hacer algún ejemplo de eso. Después lo que tengo que hacer es hacer un dibujo de que se llama, como verán en la teórica, diagrama de cuerpo libre, que es aislar a cada objeto e identificar sobre ese objeto cuáles son las fuerzas que están aplicadas, en qué dirección están aplicadas y qué magnitud tienen esas fuerzas. Entonces tengo que escribir las expresiones de cada fuerza en el sistema que elegí para describir el movimiento de ese cuerpo.
Una vez que identifiqué todas las fuerzas sobre todos los objetos, ya ahí puedo escribir las ecuaciones de Newton, que es simplemente escribir que la masa por la aceleración de ese objeto es igual a la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre él, y las ecuaciones de Newton están restringidas por los vínculos del problema. ¿Está bien? Entonces, ya puedo imponerle a las ecuaciones de Newton las ecuaciones de los vínculos que determiné. Y una vez que reemplacé los vínculos, ya está. Tengo ecuaciones diferenciales determinadas por las ecuaciones de Newton, que me dicen cuánto vale la aceleración, y entonces si yo conozco las condiciones iniciales, puedo empezar a integrar para calcular cuál es la velocidad, cuál es la posición y demás. ¿Está bien? Entonces, más o menos, esa sería como la receta. Capaz que ahora, si no están muy cancheros con las fuerzas, con las ecuaciones de Newton y demás, parece como algo muy abstracto. Pero entonces la idea ahora es pasar a hacer ejercicios concretos de la guía y ver ahí cómo se resuelve cada uno de estos pasos. Entonces, bien. Voy a empezar con el ejercicio 4. Entonces, el ejercicio 4 plantea el siguiente problema. Bueno, es un problema donde hay un sistema de poleas y de sogas con masas en un campo gravitatorio, en particular en el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Está? Entonces tengo masa M1, M2 y M3, y la forma en la que están unidas todas estas cosas es de esta manera. La M3 está conectada por medio de una soga con la polea A, y además pasa por la polea B. Y después tengo otra soga que conecta la masa M2 con la masa M1, que está enrollada en la polea A. ¿Está bien? Todos los ejercicios que vamos a ver son tales que las masas tanto de las sogas como de las poleas son despreciables, y además que las sogas o los hilos son inextensibles. Entonces, que las masas sean despreciables, si ustedes piensan, por ejemplo, en las ecuaciones de Newton, que tienen suma de las fuerzas actuadas sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración, si la masa es cero o es despreciable, lo que quiere decir es que tengo un balance de fuerzas sobre esos objetos. Es decir, que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre esos objetos debe ser cero. Entonces eso es lo que me da, cuando yo planteo, por ejemplo, las ecuaciones de Newton para las poleas, es una relación entre fuerzas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y después que los hilos sean inextensibles, lo único que me dice, por ejemplo, en este caso, es que cuando, por ejemplo, acá tengo un hilo que conecta M3 con la polea, que sea inextensible significa que lo que sube M3 lo tiene que bajar A. No hay nada que vaya, que se invierta en estirar la soga. ¿Está bien? Entonces, que sea inextensible lo que me impone son vínculos. En particular acá va a imponer un vínculo entre la posición de la masa 3, lo que llamo Z3, y la posición de la masa de la polea A. Bien, fíjense que en este diagrama, en este sistema físico, si bien están como todas separadas entre sí, el movimiento que me resulta relevante es a qué altura están las masas y las poleas. ¿Está bien? Entonces voy a elegir un único sistema de referencia para referirme a la posición tanto de las poleas como de las masas. Y lo voy a llamar Z, este sistema Z, que va a tener origen en el piso, sea donde esté el piso, y voy a llamar a la posición de M1, M2 y M3, Z1, Z2, Z3, y a la posición de la polea A y de la polea B, ZA y ZB. ¿Ok? Entonces, bueno, acá ya, lo que hice acá básicamente es, me armé un sistema de referencia para poder determinar dónde va a estar cada una de los protagonistas del ejercicio. Bien. Después lo que tengo, al margen de lo que pida el ejercicio, ¿no? Esto háganlo siempre, porque esto les va a permitir hacer una caracterización del problema en general. Entonces ahora lo que quiero ver es qué fuerzas actúan sobre cada uno de los elementos que tengo en el problema. Entonces, por ejemplo, sobre la masa 1, tengo dos fuerzas. Una es el peso, ¿está bien? Que está generada en la atracción gravitatoria entre la masa y la Tierra. Y otra es la fuerza que le hace la soga a M1, que la voy a llamar T sub A. Esencialmente el subíndice A se lo pongo porque esta soga termina en la polea A. Y después lo que tengo, por ejemplo, para la masa 2 es lo mismo. Fíjense, tengo la fuerza peso, que llamo P2,
Y también tiene una fuerza de tensión de la soga que apunta hacia arriba. Bien. Ahora voy a hacer un comentario con respecto a las tensiones. Para la masa 3, misma situación. Tengo un peso y tengo una tensión, o sea, el peso que hace que la masa 3 interactúe con la Tierra, y tengo una tensión que es con esta soga, es la soga que pasa por la polea B. Entonces la llamo T sub B. Y después, las poleas también están sometidas a fuerzas. Por ejemplo, la polea B tiene una fuerza de este alambre, o de esta cosa que la ata al techo, que la voy a llamar B. Es una fuerza de vínculo. Es una fuerza, es una fuerza que está ejercido por este sostén, que lo que hace es que la polea B no se mueva. La polea B está quieta, a esta cierta distancia del techo. Entonces, el objetivo de la fuerza B es que ZB, la posición de la polea B, sea constante. Y eso va a ser un vínculo del problema. Ahora también tengo esta soga que tanto a derecha y a izquierda le hacen una fuerza hacia abajo, ¿no? Entonces tengo dos fuerzas esencialmente que están siendo aplicadas, una por cada partecita de la soga, que la llamo menos TB menos TB. ¿Está bien? Son las tensiones de la soga que pasa por la polea B. Y con respecto a la polea A, tengo la fuerza que le hace la soga B, la soga que pasa por la polea B, así que la voy a llamar T sub B. Y después de vuelta tengo estos dos pedazos de soga que conectan con M1 y M2, que son las tensiones de la soga que pasa por A. Entonces tengo menos TA, menos TA. Un comentario con respecto a sogas, para que quede claro cómo planteo diagramas de cuerpos libres con respecto a sogas. Cada soga tiene una tensión, ¿está bien? Es un valor constante de tensión, en estas condiciones en las que estamos mirando, ¿no? En las que son inextensibles, tienen masa despreciable. Tienen una cierta tensión. Entonces, cuando yo quiero ver qué fuerza hace la soga sobre, por ejemplo, en este caso, las masas y las poleas, lo único que tengo que ver es cuál es la dirección de la soga, y en módulo la fuerza va a ser siempre la misma para cualquier objeto que esté en contacto con la soga. Por ejemplo, esta soga que la llamo B, porque pasa por la polea B, fíjense que actúa sobre M3, la llamo T sub B. ¿Está bien? Va a ser un vector que apunta hacia arriba con una magnitud T sub B. Apunta en la dirección de Z, acá la tengo escrita explícitamente. Apunta en la dirección del Z versor con magnitud T sub B. ¿Está bien? Sobre la polea A pasa exactamente lo mismo. También tengo una fuerza hacia arriba por la misma soga que tiene esta tensión T sub B. Entonces, sobre la polea A actúa este T sub B como vector hacia arriba. Sobre la polea B, lo que pasa es que tengo estos dos pedazos de soga que tiran hacia abajo, entonces por eso es que pongo estas dos flechitas hacia abajo, y le pongo menos T sub B, porque es exactamente la misma fuerza. ¿Está bien? O sea, cada vez que un objeto está en contacto con la soga le hace una fuerza de una magnitud constante, que es justamente la tensión de la soga. Lo único que cambia en cada caso es la orientación de la soga. Si por ejemplo, déjame escribir esto. Fíjense que en este caso la polea B tiene las dos sogas que están hacia abajo. ¿Está bien? Entonces acá cuando yo escribo la polea B, las dos fuerzas están orientadas hacia abajo. ¿Está bien? Y como yo definí T sub B como TB en la dirección de Z versor, o sea, Z versor está hacia arriba, entonces acá le pongo estos signos menos, ¿no? Si sucediese acá que, por ejemplo, esta polea A estuviese en ángulo, ¿está bien? Y acá se formase un ángulo determinado, entonces sería distinta la orientación de la fuerza esta. Estaría orientada en esta dirección, pero en magnitud seguiría siendo TB, ¿ok? Entonces, una soga ejerce una fuerza sobre el cuerpo en el que está en contacto, cuya magnitud es siempre la misma para cualquier punto de la soga, que es la tensión de la soga. Y lo único que cambia es la dirección en la que apunta la soga, y entonces, y en consecuencia, la dirección en la que ejerce la fuerza. En este caso,
todas las sogas están ejerciendo fuerzas en la dirección de Z. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, para M3 va para arriba, por eso lo pongo así, para arriba, perdón, acá, para arriba, mientras que para la polea B las dos van para abajo. Y por eso acá en la polea B las pongo las dos para abajo. Mientras que para la polea A va para arriba. ¿Está bien? Pero fíjense que en todos los casos, tanto en este, como en este, como en este, lo que tengo son vectores que tienen la misma magnitud, que es TB. Y lo único que cambia en cada caso es la orientación, que en este caso y en este caso van en Z versor, y en estos dos casos de acá van en menos Z versor. ¿Está bien? Lo mismo pasa con la tensión de la soga que pasa por la polea A. Entonces acá tengo que dos pedazos de soga que hacen una fuerza hacia abajo. ¿Dónde está? Acá está la polea A. Tengo estos dos pedazos de soga que hacen esta fuerza hacia abajo. Y después esa fuerza, también esa misma soga le hace una fuerza a M1 y M2 hacia arriba. Entonces el M1 lo tengo hacia arriba y el M2 lo tengo hacia arriba. ¿Okay? Entonces es exactamente la misma lógica, que en todos los casos la fuerza que hace la soga tiene el mismo módulo, la única diferencia es hacia dónde apunta. En el caso de M1 y M2 apunta hacia arriba, y en el caso de la polea A apunta hacia abajo. Pero de vuelta, si apuntase en otra dirección cualquiera, sobre cualquiera de los objetos, el módulo de la fuerza seguiría siendo TA, y lo único que cambiaría es la dirección. ¿Está bien? O sea, la soga estaría tirando las cosas en una dirección distinta que en este caso en la dirección vertical. ¿Se entiende esto? Esto es súper importante porque hay un montón de ejercicios que involucran sogas y poleas. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es básicamente eso. Cuando miran poleas, lo que tienen que ver es cuáles son las fuerzas aplicadas a la polea. Puede haber fuerzas que no tengan que ver con sogas, como en este caso la fuerza que le ejerce este alambre, que lo mantiene fijo ahí, que yo llamé fuerza B. Y después están las fuerzas que ejercen las sogas, que siguen la lógica que comenté recién. El módulo, la magnitud de la fuerza es la tensión de la soga, y lo único que hay que ver ahí es hacia dónde apunta. Bien, entonces yo acá, en este diagrama de acá, este cuadrito de acá, me escribí, o sea, acá lo que hice fue el diagrama de cuerpo libre, puse cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, en qué dirección están, y acá lo que hice fue escribirlas en el sistema de referencia que yo elegí, ¿está bien? Como es un problema básicamente unidimensional, están todas en este caso orientadas en el eje Z, en la dirección Z. Entonces, por ejemplo, en el caso del peso 1, como Z está hacia arriba, va a estar en menos Z versor, y el módulo del peso 1 es el módulo de la fuerza peso, que es, esto lo deben haber visto en la teórica, es la masa del cuerpo 1 por la aceleración gravitatoria, que es esta G de acá. Si se acuerdan, entonces solo G vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cada vez que tengan una fuerza peso, lo que van a tener es que la fuerza peso apunta hacia el centro de la Tierra, o sea, en el caso de, tenemos en la superficie de la Tierra, apunta hacia abajo básicamente, y el módulo que tiene es la masa del cuerpo por la aceleración gravitatoria, que es esto que está acá, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por ejemplo, en el caso del peso 2, misma historia, lo único que cambia es que ahora voy a tener M2. En el caso del peso 3, misma historia, solo que voy a tener M3. Después, la tensión de la soga, yo no sé cuánto vale, simplemente la llamo TA. Y la tensión de la soga B, tampoco sé cuánto vale, entonces la llamo TB. Lo que sí sé es en qué dirección apuntan estos objetos, estas flechas, ¿no? Las flechas de las fuerzas que actúan sobre las poleas y sobre las masas. Así que, si bien, por ejemplo, yo conozco exactamente cuáles son los pesos, si sé cuáles son las masas, no sé todavía cuáles son las tensiones de las sogas, pero sé en qué dirección están. Entonces, parametrizo mi ignorancia llamando el módulo de las tensiones T sub A y T sub B, o sea, son las tensiones de las sogas que pasan por la polea A y la polea B, pero especifico explícitamente en qué dirección tienen que estar.
Y después de vuelta, en el caso del alambre este, que ejerce esta fuerza de vínculo, tampoco sé cuánto vale esa fuerza. No sé si depende de cuál es la aceleración de los cuerpos, no sé de qué depende. Así que directamente lo que hago es la llamo B. Lo que sí sé es que está apuntando hacia arriba, o en la dirección Z. Bien. Y lo último que voy a contar, antes de preguntarles si están todos en línea y si me están siguiendo, es cuáles son los vínculos de este problema. ¿Está bien? Porque acá hay cosas que están vinculadas por el sistema, por las componentes de este sistema físico. Una de ellas es que, como le dije antes, la posición de la polea B está fija, porque este alambre de acá lo que hace es, te fija la distancia de la polea B al techo. ¿Está bien? O sea que esto que yo llamé ZB, que es la posición, o sea, la altura a la que está la polea B, es constante. ¿Está bien? No depende del tiempo. A medida que pasa el tiempo, la polea B va a estar siempre en el mismo lugar. Otra cosa que es constante son las longitudes de las sogas, porque lo que dice el problema es que son inextensibles, no se pueden ni contraer ni estirar. Entonces, bueno, llamemos a esas longitudes LB al caso de la soga B y LA al caso de la soga A. Bueno, ¿qué es LB? LB es esta distancia más esta distancia. ¿Y eso qué es? Es la distancia que hay, este tramo de acá, es esencialmente la distancia que hay entre ZB y Z3, ¿está bien? Que es esto que está acá, ZB y Z3. Después tengo este otro tramo, que es ZB menos ZA, y eso que está acá tiene que ser igual a la longitud de la soga. Suponiendo que todo este tramito de acá arriba lo puedo despreciar porque la polea es chiquita y demás. Si no, lo tendría que agregar, y en todo caso le resto ese pedacito. Lo importante es que acá, lo que voy a poner acá, tiene que ser constante. ¿Está bien? En este caso, la distancia ZB a ZA, que es este tramo de acá, más este tramo de acá, es esencialmente la longitud de la cuerda, si pienso que la polea esta es muy chiquitita, y entonces la suma de estos dos tramos tiene que ser igual a LB. Entonces, este es un vínculo. Fíjense que tengo una relación entre las posiciones de las cosas. En particular, lo que pueden ver es que como ZB es constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante, entonces todo lo que sube ZA lo tiene que bajar Z3. ¿Está bien? Y eso es razonable, porque B está fijo. Entonces, lo que sube la polea A lo tiene que bajar 3 porque la soga es inextensible. Entonces, se conserva, hay una conservación de desplazamiento, digamos. Bien. Y estos vínculos son importantes porque después, esperen que voy a borrar, lo que yo voy a tener son ecuaciones de Newton que me vinculan la masa y la aceleración de cada uno de estos objetos con las fuerzas, ¿no? Entonces, si yo derivo estas cosas respecto del tiempo, puedo calcular relaciones entre las velocidades y entre las aceleraciones, y entonces esos vínculos yo después se los puedo meter en las ecuaciones de Newton. Ahora lo vamos a ver, pero por ahora lo único que hago es escribo los vínculos. Después veo cómo puedo usar estos vínculos para usar esa información dentro de las ecuaciones de Newton. El otro vínculo que tengo es el hecho de que la soga A, que es la soga que pasa por la polea A, es inextensible. ¿Está bien? Y por la misma historia, la longitud de esta soga es esta distancia más esta otra distancia. Entonces tengo ZA menos Z1 más ZA menos Z2. Esto es básicamente la longitud de la soga A. ¿Okay? Y esto es constante. Bien, este es el planteo básico del problema. Acá lo que hice entonces, para refrescarles, es dibujé el problema físico, establecí un sistema de referencia. ¿Está bien? Voy a decir dónde están las cosas respecto de mi sistema de referencia, que en este caso tiene origen en el piso. Identifiqué sobre cada cuerpo qué fuerzas actúan. Escribí acá las fuerzas en el sistema de referencia que yo elegí y me escribí cuáles son los vínculos del problema. ¿Está bien? Hay cosas en este problema que no son independientes.
Por ejemplo, la posición de ZA y la posición de Z3 no son independientes, tienen que satisfacer esta ecuación de acá. Porque la soga que une la polea con la polea con la masa 3 es inextensible. Entonces esas dos posiciones están vinculadas. Y esos vínculos yo los tengo que tener bien listados cuando planteo el ejercicio. Así que lo primero que les pregunto, si hay alguien que se mareó con algo o no entendió algo o quiere que te explique esto de vuelta,